Hola queridos amigos, bienvenidos a mi Story Channel. Este es un video que no tenía planeado hacer, es totalmente así, improvisado, no quiero decir, pero espontáneo sí. Lo que les tengo es una primicia, una noticia para darles y resulta que nuestro querido Mauro Biglino acaba de publicar este libro, se llama Gesù Semidio, en colaboración con Francesco Esposito. Esto es una verdadera, con su editorial Tutti, que colabora muchísimo con ellos, así que pues les estoy dando una noticia fresquísima, apenas sacadita del horno, y pues les hubiera querido tener digamos, un video completo con la lectura del libro, pero es imposible, apenas me lo trajo hoy a Amazon, súper veloz porque lo pedí ayer y me llegó hoy. Bueno, amigos, por lo menos tenemos esta noticia para hoy. ¿Y qué vamos a hacer? Pues se los voy a leer, pero como ustedes saben, obviamente está en italiano. De manera que haremos lo siguiente, voy a leerles y luego ustedes van a escuchar sobre mi voz de la lectura, mi voz en estudio. Creo que no habrá mucha diferencia para traducírselos al español. Entonces, inicio. La introducción del libro dice así: el conocimiento que hoy tenemos acerca del cristianismo se basa sobre una serie de elementos que derivan de una tradición que no ha cambiado por mucho tiempo, como el nacimiento milagroso de Jesús, su muerte y su resurrección, aquel mensaje que une la historia de Israel al anuncio salvador del Evangelio, al cual se le atribuye una finalidad universal. Bajo esta óptica, el Antiguo y Nuevo Testamento se presentan como dos caras de una misma moneda, un proyecto divino que comienza al alba de los tiempos y llega a tocar cada hombre y cada mujer. Las historias de patriarcas en contacto con seres celestiales van a dar cuerpo al grande diseño de aquella historia de la salvación según la concepción del pueblo electo o elegido, entre paréntesis Israel, que luego la tradición cristiana va a elaborar en sentido espiritual, trasladando el significado concreto que éste tenía en origen a favor de un significado trascendental. En el momento decisivo de este pasaje, se ofrece ya no un sacrificio, más el sacrificio por excelencia de la historia. Dios se hace hombre, convirtiéndose en el hijo de sí mismo a través de una joven muchacha virgen. Predica entonces un mensaje universal que lo empuja hasta el punto de morir por nuestros pecados y finalmente, a través de la propia resurrección, salva a la humanidad ofreciendo a todos la salvación a través del anuncio de este nuevo hecho excepcional. Esta es la base de la tradición cristiana y sobre esta se fundamenta el conocimiento doctrinal de cada creyente. Como hemos recalcado en cada uno de nuestros trabajos, no es nuestra intención hacer polémica ni poner en discusión la fe de cada persona que participa activamente e íntimamente a su relación personal con el divino. Pero es necesario analizar la narración de los hechos que hemos expuesto anteriormente de manera breve, restando nuestra investigación a la protección de la fe. Solo de este modo podremos comprenderlos y verlos bajo una luz diferente, tal vez más objetiva. En este trabajo es fundamental, de nuevo, el contexto, palabra que según la etimología clásica se refiere a todo lo que está estrechamente conectado o entrelazado. En nuestro caso, el contexto está constituido por todos aquellos hechos narrados en el texto bíblico, íntimamente ligados a la historia, a la cultura, a los hechos políticos de Israel y del contexto social al interior del cual sucedieron. Ignorar el contexto social, político, religioso, cultural para explicar o justificar una determinada perspectiva espiritual significa manipular los hechos y rebajar los hechos a teoremas. Es el contexto que nos hace comprender el motivo profundo de las acciones, de las palabras y de los eventos ocurridos. En este libro no se pretende dar certezas por el simple motivo que certezas no hay.
Sin embargo, si las suposiciones en torno a determinados hechos se fundamentan en el apoyo y el cruce de fuentes, mantener su lógica y coherencia subyacentes corresponde no excluir ninguna posibilidad de la lista de explicaciones, procediendo a todas las verificaciones necesarias y posibles. Para evitar equivocaciones de nuestra parte, no proponemos ninguna lectura alegórica, tampoco lecturas derivadas de alguna escuela teológica, y no porque éstas no deban existir, mas simplemente porque creemos que, para devolverle dignidad al texto, es justo y un deber narrar aquello que el texto sugiere en su forma más genuina, no ingenua, es decir, la literalidad. No se puede prescindir de la letra del texto ni de un preciso encuadramiento en el marco de un determinado contexto, ya que en este trabajo nos proponemos presentar algunas hipótesis que consideramos de algún interés en torno a la figura de Jesús. Dividimos el libro en dos partes para poder orientar aún mejor al lector. En la primera parte nos concentraremos sobre el contexto histórico y cultural en el cual se ubica la historia de Jesús. En particular, analizaremos la naturaleza y los conflictos internos de las primeras comunidades cristianas. Veremos en cuál contexto histórico-cultural nació el judaísmo helenístico. Recorreremos juntos el desarrollo y la difusión de un concepto transversal y fundamental a todo el mundo antiguo, y se trata de aquel del semidios. Veremos por qué la cultura helenística fue tan importante en estos hechos y en qué manera influenció el cristianismo que estaban haciendo. Trataremos de entender hasta qué punto la doctrina de Pablo, antes de aquella de los apologetas cristianos, tomaron de la cultura helenística. En la segunda parte del libro seguiremos paso a paso, como fieles discípulos, la vida misma de Jesús, analizando de cerca los principales evangelios apócrifos y, cuando sea útil, de la literatura apologética y patrística. Compararemos los eventos del nacimiento, muerte y resurrección de Cristo, dando luz a analogías y correspondencias muchas veces subvaloradas. Nosotros no esperamos que nuestra lectura complazca a quienes se apoyan sin vacilaciones en la larga tradición vulgata de teólogos que nos representan a un Jesús manso, movido por una aspiración unificadora, universal, y conscientemente dedicado a fundar una religión prefabricada que casualmente se corresponde con la de ellos. Sin embargo, pensamos que muchas de las reflexiones contenidas en este libro serán de algún interés para todos aquellos que con mente abierta, sin prejuicios, se disponen a repensar en la figura de Jesús para restarla de aquella iconografía embalsamada en la cual estuvo encasillado por muchos siglos. ¿Quién sabe si él, a quien se le atribuyó el privilegio de haber resucitado de entre los muertos antes de ser momificado por los teólogos, no vuelva finalmente a la vida? Me parece muy positivo que haya una serie de estudiosos que se estén focalizando en los textos neotestamentarios, también en el Antiguo Testamento, pero digamos que los evangelios son un tema bastante espinoso de tratar, ¿no? Y muchas personas basan sus vidas y sus creencias en estos textos. Así que, como dice el mismo Mauro Vilino, estos autores no se esperan darle complacencia a estas personas, que no se esperarían una reacción como de, qué bueno, porque obviamente ellos se van a ceñir en la parte histórica, en la parte mejor documentada de estos hechos, tratando de buscar los hechos en sí, buscando la literalidad del texto, y esto pues obviamente no le va a gustar mucho a aquellas personas que basan su fe y sus creencias en estos textos. Y también es interesante ver las diferencias entre los estudiosos mismos, porque no todos ven de igual manera estos textos. Nosotros nos podemos beneficiar de todos estos puntos de vista,
porque no se trata de confundirnos con distintas lecturas, sino tener distintos puntos de vista que al final lo que van a hacer es ampliarnos el espectro a nosotros mismos para el estudio de estos textos, siempre que no estemos condicionados bajo creencias, porque cuando ya estamos envueltos emotivamente y tenemos puesta nuestra fe en estos textos, pues cambia todo. Voy a traerles más reseñas, voy a leer este libro nuevo de Mauro Biglino en coautoría con Francesco Espósito. Yo creo que va a ser realmente muy, muy interesante y ya les haré un video contándoles, vamos a ver en qué formato, porque a mí me gusta siempre sorprenderlos. Y bueno, les agradezco muchísimo por haber acudido a mi Story Channel. Estaremos en comunicación y esperen muy pronto más traducciones y más videos y reseñas. Un abrazo enorme a todos y hasta pronto.